Lobo se detuvo en seco. Sus patas levantaron una nube de polvo rojo que se quedó flotando en el aire inmóvil del desierto. Clay tiró de las riendas de su caballo y observó al lobo. Algo andaba mal. Los pelos del lomo del lobo estaban erizados como púas de cactus, y ese gruñido bajo que salía de su garganta era una advertencia que Clay había aprendido a respetar. «¿Qué es, muchacho?» El animal no respondió. Claro que no. Pero sus ojos amarillos estaban fijos en un punto entre las rocas, donde las sombras se hacían más densas y el calor del mediodía parecía no poder penetrar. Clay escupió al suelo y llevó la mano al revólver que descansaba en su cadera. 5 años, cabalgando juntos, le habían enseñado una cosa. Cuando Lobo olía problemas, problemas había. El lobo echó a correr sin previo aviso. «Maldita sea, lobo». Clay espoleó su caballo y salió tras él. Los cascos del animal golpeaban la tierra seca mientras esquivaban rocas del tamaño de carretas y arbustos de mezquite que arañaban las piernas de Clay. El sol caía a plomo sobre ellos, convirtiendo el aire en algo denso y difícil de respirar. Gotas de sudor corrían por la frente de Clay, quemándole los ojos, pero no aflojó el ritmo. Lobo corría como si lo persiguiera el mismo diablo. Sus patas apenas tocaban el suelo. Su lengua colgaba de un lado, pero no disminuía la velocidad. Clay conocía cada músculo de ese animal, cada movimiento, cada expresión. Y ahora mismo, Lobo no huía de algo. Lobo iba hacia algo. Después de casi 1 hora de persecución, el lobo se detuvo al pie de un acantilado masivo que se alzaba como una muralla natural. Clay detuvo su caballo, respirando con dificultad. El animal relinchó y movió la cabeza, inquieto. Allí, escondida entre las sombras y las rocas caídas, estaba la entrada de una cueva. No era grande, apenas lo suficiente para que un hombre se agachara y pasara. Pero Lobo estaba plantado frente a ella, mirando hacia la oscuridad con una intensidad que Clay nunca había visto. ¿Qué hay ahí dentro que te tiene así? Clay desmontó. Sacó su Colt del cinturón y se acercó despacio. El revólver estaba cargado con 6 balas. Esperaba no necesitar ninguna. Pero en este territorio, la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. La entrada olía extraño. No era el olor normal de una cueva abandonada, ese aroma a tierra húmeda y murciélagos. Esto era diferente. Hierbas secas mezcladas con algo metálico, sangre, tal vez. O medicina. Clay se agachó y entró, con el revólver en alto y Lobo desapareciendo ya en la negrura del túnel. «Lobo, te juro que como esto sea una madriguera de serpientes...» Sus ojos tardaron unos segundos en adaptarse. La cueva se ensanchaba después de la entrada estrecha, formando una cámara natural del tamaño de una habitación pequeña. Una grieta en el techo dejaba entrar un rayo de luz plateada, luz de luna que iluminaba el centro de la cueva con un brillo fantasmal. Y allí estaba ella, una mujer apache, sentada en el suelo sobre una manta tejida a mano que había visto mejores días. Su piel morena brillaba con el sudor, y Clay notó enseguida las vendas sucias que envolvían su brazo izquierdo. No era joven, pero tampoco vieja. 30 años, quizás, tal vez menos. Era difícil saberlo con la gente del desierto. Su cabello negro caía hasta la mitad de su espalda, y en su rostro había cicatrices que contaban historias que Clay probablemente no quería conocer. Pero lo que realmente lo dejó sin palabras fue Lobo. El lobo estaba echado junto a ella, con la cabeza apoyada sobre las piernas cruzadas de la mujer, y ella lo acariciaba como si fuera un cachorro inofensivo. Los ojos del lobo estaban cerrados, y un sonido que Clay solo podía describir como un ronroneo salía de su garganta. «¿Pero qué...?» Clay mantuvo el revólver apuntando, aunque ya no estaba seguro de por qué. La mujer levantó la vista. Sus ojos eran negros como el carbón y estaban llenos de algo que Clay reconoció inmediatamente. Dolor. El tipo de dolor que no se cura con medicina ni con tiempo.
El tipo de dolor que te cambia para siempre. Tu lobo me recuerda, dijo ella. Su español era bueno, aunque el acento apache endurecía las consonantes. Yo salvé su vida. Clay no bajó el arma. Señora, no sé quién es usted ni qué hace en esta cueva, pero... 6 inviernos atrás, lo interrumpió, sin dejar de acariciar al lobo. Encontré un cachorro pequeño llorando junto al cuerpo de su madre. Los tramperos la habían matado por la piel. Dejaron al cachorro morir de hambre. Sus dedos se movían con ternura sobre las orejas del lobo. Lo llevé conmigo, lo alimenté con carne masticada de mi propia boca. Limpié la herida de su pata donde la trampa lo había mordido. Durante 3 lunas, fue mi sombra. Clay observó al lobo. El lobo tenía una cicatriz en la pata delantera derecha. Siempre la había tenido. Desde el día que Clay lo encontró vagando cerca de un arroyo seco, nunca supo de dónde venía esa marca. Cuando pudo cazar solo, continuó la mujer, lo dejé libre. Los animales no deben vivir en jaulas, ni siquiera jaulas invisibles. Levantó la vista hacia Clay, y por primera vez esbozó algo parecido a una sonrisa, pero era una sonrisa triste, rota. Tu lobo tiene buena memoria, mejor que la mayoría de los hombres. Clay bajó el revólver lentamente. Lobo abrió los ojos y lo miró, y en esa mirada había algo muy claro: confianza. El lobo confiaba en esta mujer, y si Lobo confiaba, Clay sabía que debía escuchar. ¿Cómo se llama?, preguntó, guardando finalmente el arma. Nasha. La mujer se puso de pie con un movimiento fluido, a pesar de la herida en su brazo. Era alta, casi tan alta como Clay, y bajo las ropas de cuero gastadas, se veía la musculatura de alguien acostumbrado a trabajos duros. Y tú eres el hombre que necesito. No sé de qué está hablando, señora Nasha, pero yo no... Los soldados vienen, dijo ella, cortando sus palabras como con un cuchillo. Se acercó a la entrada de la cueva y señaló hacia el horizonte. Estarán aquí antes del amanecer, me buscan, y cuando me encuentren, me matarán. Clay se acercó y miró en la dirección que ella señalaba. Al principio no vio nada, solo el desierto extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Pero entonces, a lo lejos, notó una pequeña nube de polvo moviéndose en su dirección. Jinetes, varios. ¿Qué hizo?, preguntó Clay. Nasha lo miró directamente a los ojos. Sobreviví a una masacre. Ese es mi único crimen. El viento comenzó a soplar más fuerte, trayendo consigo el olor de tormenta lejana. Lobo se levantó y se colocó entre ambos, mirando a Clay con esos ojos que parecían decir: ella me salvó a mí. Ahora tú debes salvarla a ella. Clay sintió el peso de una decisión que cambiaría todo. Podía montar su caballo y alejarse. No era su problema. Nunca lo había sido. Pero entonces miró al lobo y supo que no había vuelta atrás. Está bien, dijo finalmente. Pero será mejor que esa historia valga la pena. Nasha asintió. Lo vale, vaquero, te lo prometo. La noche cayó sobre el desierto como una manta pesada. Clay observaba desde la entrada de la cueva cómo las estrellas comenzaban a aparecer, una por una, perforando el cielo oscuro. A sus espaldas, Nasha revisaba su brazo herido con movimientos precisos y silenciosos. Lobo dormitaba entre ambos, con las orejas alerta, a pesar del aparente descanso. Necesito saber qué está pasando, dijo Clay sin voltear. Si voy a arriesgar mi cuello, merezco conocer la verdad completa. Nasha terminó de ajustar el vendaje y se acercó a la entrada. Se sentó sobre una roca plana, con la mirada perdida en la oscuridad del desierto. Durante un largo momento, no dijo nada. Solo el viento rompía el silencio, arrastrando arena contra las rocas. Mi pueblo vivía en paz, comenzó finalmente. Su voz sonaba diferente ahora, más suave, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Éramos una aldea pequeña, al norte de aquí, 20 familias, no más. Teníamos un acuerdo con el fuerte. No causábamos problemas, ellos nos dejaban en paz, o eso pensábamos. Clay se sentó también, manteniendo la distancia pero escuchando con atención.
Lobo levantó la cabeza, como si él también quisiera oír la historia. Hace 2 lunas llegaron los soldados, pero no eran soldados normales. Eran mercenarios contratados por un hombre rico del este, un tal Coronel Garrett. El nombre salió de su boca como veneno. Decía que teníamos algo que le pertenecía. Un mapa que supuestamente mostraba dónde mi pueblo había escondido oro robado. ¿Y lo tenían?, preguntó Clay. Nasha soltó una risa amarga. No había ningún oro, vaquero. Mi pueblo eran cazadores, recolectores. No teníamos riquezas, pero Garrett no nos creyó, o no le importó. Se llevó la mano a una cicatriz en su mejilla, tocándola inconscientemente. Quemaron la aldea, mataron a todos, mujeres, niños, ancianos. No importó, buscaban ese maldito mapa que nunca existió. Clay sintió que el estómago se le revolvía. Había visto demasiada violencia en su vida, durante la guerra y después de ella. Pero algo en la voz de Nasha le decía que esto había sido diferente. Más cruel. Más despiadado. ¿Cómo sobrevivió usted? Estaba cazando en las colinas cuando vi el humo. Para cuando llegué, ya era tarde. Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso rápido. Mi madre, mi hermana pequeña, mis 2 sobrinos, todos muertos, carbonizados dentro de sus propias casas. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Lobo se acercó a Nasha y apoyó su hocico sobre su rodilla. Ella lo acarició ausentemente, con los ojos brillantes en la oscuridad. Vi a Garrett entre las ruinas, continuó. Estaba furioso porque no había encontrado el mapa. Entonces vi algo en el suelo, entre las cenizas de la casa de mi abuelo. Era un pedazo de cuero viejo, con dibujos, símbolos antiguos de mi pueblo. Lo recogí sin pensar y corrí antes de que me vieran. ¿Y ese cuero es lo que Garrett busca? Nasha metió la mano dentro de su camisa y sacó un trozo de piel de venado, doblado y manchado por el tiempo. Lo extendió sobre sus piernas. Incluso en la luz tenue de la luna, Clay pudo ver los dibujos. Líneas, círculos, símbolos extraños que no significaban nada para él. No es un mapa de tesoros, explicó Nasha. Es la historia de mi pueblo, los lugares sagrados donde nuestros ancestros están enterrados, los sitios donde realizábamos ceremonias. Para nosotros vale más que todo el oro del mundo. Pero para Garrett, se encogió de hombros. Él cree que le mostrará dónde está su fortuna imaginaria. Clay estudió el cuero con atención. ¿Y no hay nada de valor ahí? ¿Ninguna indicación de oro o plata? Hay algo, admitió Nasha, señalando uno de los símbolos. Aquí. Este lugar. Mi abuelo me contó la historia cuando era niña. Hay una cueva, 3 días al norte, donde los antiguos dejaron objetos ceremoniales, máscaras de turquesa, collares de plata, cosas sagradas. Pero no es un tesoro. Es un lugar de respeto, de memoria. Garrett no verá la diferencia. Exacto. Nasha volvió a doblar el cuero y lo guardó. Me ha perseguido desde entonces. 2 lunas escondiéndome, moviéndome de noche, cazando cuando puedo. Pero él tiene hombres, caballos, recursos. Yo solo tengo esto. Tocó el cuchillo en su cintura. Clay se frotó la barba de varios días, pensando. La situación era peor de lo que imaginaba. No era solo una mujer huyendo. Era una mujer perseguida por un hombre rico con conexiones militares, obsesionado con un tesoro que probablemente no existía o que no valía la muerte de toda una aldea. ¿Por qué no destruye el mapa?, preguntó. Si lo quema, Garrett no tiene razón para seguirla. Los ojos de Nasha brillaron con una intensidad feroz. Porque es todo lo que me queda de mi pueblo. Es su memoria, su historia. Si lo destruyo, es como si nunca hubieran existido, y no les daré esa satisfacción a los hombres que los mataron. Clay entendió. No era lógico, no era práctico, pero lo entendió. Él también cargaba cosas del pasado que le pesaban como piedras en los bolsillos, cosas que no podía soltar aunque quisiera.
Entonces, ¿cuál es su plan? Preguntó. No puede seguir huyendo para siempre. Nacha lo miró directamente. En sus ojos había algo que Clay no había visto antes. Determinación, pura y dura como el acero. Voy a ir a esa cueva escondida, dijo. Voy a llevar este mapa hasta allí y voy a enterrarlo con los ancestros donde pertenece. Y si Garrett me sigue... Su mano se cerró alrededor del mango de su cuchillo. Entonces, lo llevaré a un lugar donde su dinero y sus hombres no le servirán de nada. Eso es suicidio, dijo Clay con franqueza. Es justicia. Lobo levantó la cabeza y miró a Clay, luego a Nasha y de vuelta a Clay. En algún lugar distante, un coyote aulló a la luna. Clay pensó en las opciones. Podía irse ahora mismo, dejar a esta mujer con su misión suicida y su sed de venganza. No era su guerra. No era su problema. Pero entonces recordó por qué había dejado el ejército. ¿Por qué vagaba solo por el desierto con un lobo como única compañía? Porque estaba cansado de ver morir a gente inocente, mientras los poderosos hacían lo que querían. 3 días al norte, dice, murmuró Clay. Nasha asintió lentamente, sin atreverse a respirar. Está bien, suspiró Clay, pero hacemos esto a mi manera. Nada de cargas suicidas ni heroísmos tontos. Si vamos a sobrevivir, necesitamos ser más inteligentes que Garrett, no más valientes. Por primera vez desde que la conoció, Nasha sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Gracias, vaquero. Clay, dijo él. Me llamo Clay. Gracias, Clay. Lobo se levantó y se sacudió, como si entendiera que la decisión estaba tomada. Se acercó a la entrada de la cueva y miró hacia la oscuridad, vigilante. Clay se puso de pie y revisó su revólver. 6 balas. Tendría que conseguir más munición en algún momento. Descanse, le dijo a Nasha. Salimos antes del amanecer, y rece para que sus ancestros estén de nuestro lado. Siempre lo están, respondió ella. La luna siguió su camino por el cielo, y en algún lugar, no muy lejos, los hombres de Garrett afilaban sus cuchillos y limpiaban sus rifles, preparándose para la cacería. El amanecer llegó demasiado rápido. Clay despertó con la mano ya en su revólver, un instinto desarrollado después de años durmiendo con un ojo abierto. Lobo estaba de pie en la entrada de la cueva, completamente inmóvil, con la mirada fija en el horizonte. Esa postura significaba una sola cosa: peligro cerca. Nasha ya estaba despierta, enrollando su manta y guardando sus pocas pertenencias en una bolsa de cuero gastada. Se movía en silencio absoluto. Como un fantasma, Clay se levantó sin hacer ruido y se acercó al lobo. ¿Qué ves, muchacho? El lobo no se movió, pero un gruñido bajo vibró en su garganta. Clay entrecerró los ojos y escudriñó el paisaje. El sol apenas comenzaba a asomar tras las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura, y allí, a unas 3 millas de distancia, vio lo que el lobo había detectado primero: polvo, una columna de polvo moviéndose en su dirección. Son ellos, dijo Nasha desde atrás, con voz plana. Garrett encontró mi rastro más rápido de lo que pensé. Clay maldijo entre dientes. ¿Cuántos hombres tiene? La última vez que los vi eran 12, todos armados hasta los dientes, mercenarios del peor tipo, hombres que matarían a su propia madre por el precio correcto. Fantástico. Clay se volvió hacia ella. Necesitamos salir de aquí ya. Mi caballo puede cargar a 2 si no vamos muy lejos. ¿Conoce algún lugar donde podamos perderlos? Nasha negó con la cabeza. No podemos correr más rápido que ellos en terreno abierto. Y mi brazo... Miró su herida. No puedo disparar bien así. Seríamos presa fácil. Clay pensó rápido. El sol subía. El calor aumentaría pronto, y con él vendría la sed, el cansancio, los errores. Tenían que actuar ahora o nunca. Entonces no corremos, dijo finalmente. Les tendemos una trampa.
Los ojos de Nasha se iluminaron con comprensión. ¿Qué tienes en mente? Clay señaló las rocas que rodeaban la entrada de la cueva. Este es un buen lugar para defenderse. Un solo camino de entrada, paredes altas, cobertura. Si logramos que piensen que estamos atrapados aquí, podemos controlar cómo se acercan. ¿Y luego? Luego. Clay sonrió sin humor. Les damos una razón para arrepentirse de habernos seguido. Trabajaron rápido. Clay ató su caballo en la parte trasera de la cueva, donde estaría protegido. Nasha, a pesar de su brazo herido, ayudó a amontonar rocas cerca de la entrada, creando posiciones desde donde podrían disparar con cobertura. Lobo iba y venía, nervioso, sintiendo la tensión en el aire. ¿Cuántas balas tienes?, preguntó Nasha mientras colocaba piedras. 18 en total, 6 en el revólver, 12 más en mi cinturón. Clay revisó su rifle Winchester. Y 8 balas de rifle. No es mucho contra 12 hombres. Yo tengo esto. Nasha sacó un viejo rifle de cerrojo que había escondido bajo su manta. Era de mi abuelo. Solo me quedan 5 balas. Y con este brazo, no sé qué tan bien pueda apuntar. Clay hizo cálculos mentales. 31 balas contra 12 hombres. Si cada disparo contaba, si tenían suerte, si los dioses de Nasha realmente estaban de su lado, tal vez tendrían una oportunidad, tal vez. Escuche, dijo Clay, mirándola a los ojos. Cuando empiecen a disparar, no se asomen mucho. Estos tipos son profesionales. Buscarán cualquier oportunidad para volarle la cabeza. Dispare solo cuando tenga un blanco claro. Nasha asintió. He cazado desde que era niña, vaquero. Sé disparar. No es lo mismo disparar a un venado que a un hombre que te está disparando de vuelta. Lo sé. Algo oscuro pasó por los ojos de Nasha. Ya he matado antes. 2 de los hombres de Garrett, cuando quemaron mi aldea. Los agarré por sorpresa en el bosque. No fue limpio, pero está hecho. Clay no dijo nada, solo asintió. Cada uno cargaba con sus propios fantasmas. Los suyos le susurraban en las noches sin luna, recordándole caras de hombres que había matado durante la guerra, caras que nunca olvidaría. El polvo se acercaba. Ya podían escuchar voces lejanas, el relinchar de caballos. Lobo se pegó al suelo, con el cuerpo tenso como un resorte listo para saltar. Allí, susurró Clay, señalando. Ahora podía verlos claramente. 12 jinetes, tal como Nasha había dicho. Avanzaban en formación dispersa, con rifles en las manos. Al frente cabalgaba un hombre alto, con uniforme de oficial del ejército, aunque Clay dudaba que fuera un soldado real. Tenía que ser Garrett. Es él, confirmó Nasha con voz llena de odio. El hombre que mató a mi familia. Los jinetes se detuvieron a unas 200 yardas de la cueva. Garrett levantó la mano y los hombres formaron una línea. Incluso desde esa distancia, Clay podía ver que eran profesionales. Se movían con disciplina, mantenían distancia entre ellos, cubrían ángulos. Esto no serían cazadores borrachos de recompensas. Eran mercenarios entrenados. Mujer apache. La voz de Garrett resonó por el cañón. Era una voz educada, refinada, completamente fuera de lugar en este paisaje salvaje. Sé que estás ahí. Puedo ver las huellas de tu amigo vaquero. No tienen salida. Clay y Nasha permanecieron en silencio, ocultos tras las rocas. Soy un hombre razonable, continuó Garrett. Solo quiero el mapa. Entrégamelo y te dejaré ir. Tienes mi palabra de caballero. Mentiroso, siseó Nasha. Me matará en cuanto tenga el mapa. Clay lo sabía. Hombres como Garrett no dejaban testigos. No dejaban cabos sueltos. Era más fácil, más limpio, simplemente eliminar el problema por completo. Tienes un minuto para decidir, gritó Garrett. Después, mis hombres entrarán y los sacarán. Y créeme, mujer, no será agradable para ninguno de los dos. Clay miró a Nasha. Última oportunidad para cambiar de opinión. Podemos darle el mapa y salir de aquí.
Nasha tocó el cuero guardado dentro de su camisa. Prefiero morir. Eso probablemente pase de todas formas, murmuró Clay, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. Algo en él, algo que había estado dormido desde el final de la guerra, comenzó a despertar. Tal vez era la estupidez. Tal vez era el cansancio de huir siempre. O tal vez, simplemente, estaba harto de ver ganar a los tipos malos. El minuto pasó. Garrett hizo una señal. 6 de sus hombres desmontaron y comenzaron a avanzar hacia la cueva, usando las rocas como cobertura. Los otros 6 permanecieron atrás con rifles listos, preparados para dar fuego de apoyo. «Espera», susurró Clay a Nasha. «Deja que se acerquen, no desperdicies balas». Los mercenarios avanzaban con cuidado, saltando de roca en roca. 50 yardas, 40, 30. Clay podía ver sus caras ahora. Hombres duros, curtidos por el sol y la violencia. Hombres sin remordimientos. 25 yardas. «Ahora», dijo Clay. Disparó. El estampido del rifle resonó como un trueno. El primer mercenario cayó con un agujero en el pecho. Sorpresa congelada en su rostro, Nasha disparó inmediatamente después, y aunque su puntería no era perfecta, su bala alcanzó a otro hombre en el hombro, haciéndolo caer gritando. El infierno se desató. Los mercenarios respondieron al fuego, balas chocando contra las rocas, levantando chips de piedra que volaban como metralla. Clay se agachó, recargó, se asomó y disparó de nuevo. Otro hombre cayó. Lobo ladraba furiosamente, sus ladridos mezclándose con los gritos y los disparos. «¡Rodéenlos!», gritaba Garrett desde atrás. «¡Hay solo 2! ¡Rodéenlos, maldita sea!». Pero no podían. El terreno no lo permitía. La entrada de la cueva era un embudo natural, y Clay y Nasha tenían la ventaja de la altura y la cobertura. Los mercenarios intentaban flanquear, pero cada vez que se movían, recibían disparos. Clay sintió una bala pasar silbando junto a su oreja. Demasiado cerca. Se agachó, respirando fuerte, con el corazón martilleando en su pecho. «¿Estás bien?», gritó a Nasha. «Sí, quedan 9». 9 todavía. Y Clay había usado 6 balas. Hizo cálculos rápidos. Esto no era sostenible. Eventualmente, se quedarían sin munición, o los mercenarios encontrarían una manera de flanquear, o simplemente esperarían hasta que el sol y la sed hicieran su trabajo. Necesitaban cambiar las reglas del juego. El tiroteo había durado casi 1 hora. El sol ya estaba alto, y el calor convertía las rocas en planchas ardientes. Clay tenía la garganta seca como papel de lija, y le quedaban solo 4 balas en su cinturón. Nasha estaba peor. Su brazo herido sangraba de nuevo por el esfuerzo, y sus manos temblaban cada vez que levantaba el rifle. Los mercenarios habían dejado de atacar directamente. Ahora esperaban, agazapados entre las rocas, disparando ocasionalmente para mantenerlos acorralados. Clay sabía lo que estaban haciendo. Esperaban que el calor y la sed hicieran el trabajo sucio por ellos. Era una táctica inteligente, y estaba funcionando. «No podemos quedarnos aquí», dijo Clay, limpiándose el sudor de la frente. «En 2 horas más estaremos demasiado débiles para movernos». Nasha asintió, respirando con dificultad. «Hay una salida. En la parte trasera de la cueva. Un túnel estrecho que lleva al otro lado del acantilado. Lo usaban los antiguos cuando cazaban. Pero es peligroso. Y oscuro. ¿Más peligroso que quedarnos aquí a morir de sed?». Ella sonrió débilmente. «Buen punto». Clay miró hacia donde estaban los mercenarios. No podían verlos todos, pero sabía que seguían ahí, esperando como buitres. Si él y Nasha desaparecían en la cueva ahora mismo, los hombres de Garrett lo notarían de inmediato, y los seguirían. Necesitaban una distracción, algo que les diera tiempo. Sus ojos cayeron sobre el lobo. El lobo estaba echado en la sombra, jadeando por el calor, pero alerta. Una idea comenzó a formarse en la mente de Clay. Era arriesgada, probablemente estúpida,
pero no tenían muchas opciones. «¡Lobo!», llamó suavemente. El lobo levantó la cabeza. «Necesito que hagas algo por mí, muchacho. Algo importante», le explicó el plan a Nasha. Ella lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Quieres que el lobo los distraiga? Clay, lo matarán. No si es lo suficientemente rápido. Y créeme, Lobo es rápido». Acarició la cabeza del animal. «He visto a este muchacho esquivar balas, antes sabe cuidarse solo. ¿Verdad, Lobo?». El lobo lo miró con esos ojos amarillos inteligentes. Clay hubiera jurado que el animal entendía cada palabra. «Cuando yo diga, Lobo va a salir corriendo por ese lado», Clay señaló hacia la izquierda. «Los mercenarios lo verán, pensarán que estamos intentando escapar por ahí, dispararán, perseguirán. Eso nos dará tiempo para desaparecer por el túnel». «Es demasiado arriesgado», insistió Nasha. «Todo esto es demasiado arriesgado». Clay revisó su revólver por última vez. «Pero es nuestra única oportunidad». Le dio instrucciones finales al lobo, usando los silbidos y señas que había desarrollado con el lobo durante años. Lobo escuchó atentamente. Luego se acercó y lamió la mano de Clay. Era su manera de decir que entendía, que estaba listo. «Ahora», susurró Clay. Lobo salió disparado de la cueva como una flecha gris. Se movía tan rápido que era casi un borrón, zigzagueando entre las rocas con una agilidad imposible. Los gritos de sorpresa de los mercenarios resonaron inmediatamente. «¡El lobo está escapando! ¡Disparen! ¡Disparen a esa maldita bestia!». Los disparos estallaron como fuegos artificiales. Balas rebotaban contra las piedras, levantando nubes de polvo. Pero Lobo era un fantasma. Aparecía y desaparecía entre las rocas, manteniéndose siempre un paso adelante de las balas. «¡Vamos!». Clay agarró a Nasha del brazo y la jaló hacia el fondo de la cueva. «¡Ahora o nunca!». Corrieron hacia la parte trasera, donde las sombras se hacían más densas. Allí, casi invisible en la oscuridad, estaba la entrada del túnel. Era estrecho, tan estrecho que Clay tuvo que agacharse casi hasta gatear. El aire era rancio y húmedo, olía a murciélagos y tiempo. «Espera», dijo Nasha. Encendió una pequeña antorcha que había preparado, una rama envuelta en tela empapada en grasa animal. La luz parpadeante apenas iluminaba 1 metro adelante. «Sigue el túnel», instruyó Nasha. «No te desvíes. Hay ramificaciones, pero solo una lleva afuera. Las otras son callejones sin salida o conducen a pozos profundos». «Fantástico», murmuró Clay. «¿Algo más que deba saber?». «Sí. Hay murciélagos. Muchos murciélagos». Como si la hubieran escuchado, un chillido agudo llenó el túnel. Miles de alas comenzaron a batir en la oscuridad. Clay se agachó instintivamente mientras una nube de murciélagos pasaba sobre ellos, rozando sus cabezas con alas membranosas. «¡Muévete!», gritó Nasha. Avanzaron por el túnel, con Clay adelante y Nasha guiándolo desde atrás. El espacio era claustrofóbico. Las paredes de roca raspaban sus hombros. En algunos lugares tenían que arrastrarse sobre sus estómagos como serpientes. El aire se hacía cada vez más escaso, y Clay sentía que los pulmones le ardían. Detrás de ellos, débilmente, todavía podían escuchar los disparos. Lobo seguía distrayéndolos. El lobo estaba haciendo su trabajo. Clay solo esperaba que el animal tuviera el sentido común de desaparecer una vez que los hombres se dieran cuenta del engaño. «Por aquí», indicó Nasha, señalando una bifurcación. Tomaron el túnel de la derecha. Las paredes se estrechaban aún más. Clay tuvo que girar de lado para pasar. Su corazón latía como un tambor de guerra. «¿Cuánto falta?», preguntó, tratando de controlar el pánico que comenzaba a trepar por su garganta. «No mucho. 50 metros tal vez». Pero 50 metros en un túnel oscuro y estrecho se sentían como 50 millas. Clay siguió adelante, centímetro a centímetro. Sus manos sangraban por rasparse contra la roca áspera. El sudor le corría por la cara, mezclándose con la tierra y el polvo. Entonces vio luz.
Solo un pequeño punto al principio, pero era luz. Luz real. Luz del sol. ¡Ahí! Gritó, renovando sus esfuerzos. Se arrastró más rápido, ignorando el dolor, ignorando el miedo. El punto de luz creció, se convirtió en un círculo, luego en una abertura. Salió del túnel como una bala, rodando sobre la tierra caliente del otro lado del acantilado. Nasha salió detrás de él, apagando la antorcha. Durante un momento, ambos se quedaron ahí, tirados en el suelo, respirando el aire fresco como si fuera el primer aire que habían respirado en sus vidas. ¿Lo logramos?, preguntó Clay entre jadeos. Todavía no. Nasha se puso de pie con esfuerzo. Tenemos que alejarnos antes de que descubran el túnel. Y necesitamos encontrar a tu lobo. Como si lo hubiera invocado con sus palabras, un aullido familiar resonó desde algún lugar cercano. Clay sonrió. Lobo estaba vivo. El maldito lobo había sobrevivido. Por allá, señaló Nasha hacia un grupo de rocas. Lobo apareció trotando entre ellas, con la lengua afuera pero aparentemente ileso. Se acercó a Clay y se frotó contra sus piernas, claramente orgulloso de sí mismo. «Buen chico». Clay le rascó las orejas. «Muy buen chico». Pero no había tiempo para celebraciones. Detrás de ellos, del otro lado del acantilado, escucharon gritos. Los mercenarios habían descubierto que ya no estaban en la cueva. Pronto encontrarían el túnel. Y entonces la persecución comenzaría de nuevo. «El caballo», dijo Clay súbitamente. «Dejé mi caballo en la cueva». Nasha negó con la cabeza. Se fue. Los disparos lo asustaron. Rompió las riendas y escapó. Clay maldijo. Sin caballo, a pie en el desierto, con mercenarios armados persiguiéndolos. La situación pasaba de mala a terrible. «¿Qué tan lejos está esa cueva escondida de la que hablaste?», preguntó. «A pie. 2 días. Tal vez 3». Nasha miró al sol, calculando. «Pero hay un problema mayor». «¿Cuál?» «Entre aquí y allá está el Valle de las Serpientes. Un cañón profundo donde el suelo está lleno de serpientes de cascabel. Los antiguos lo consideraban una prueba. Solo los más valientes lo cruzaban». «Por supuesto que sí», suspiró Clay. «¿Por qué sería fácil?» Un disparo resonó a lo lejos. Los habían visto. Los mercenarios venían. «¡Corre!», dijo Nasha. Y corrieron. Los 3 corrieron bajo el sol despiadado del desierto, con la muerte persiguiéndolos y solo la promesa incierta de un lugar sagrado esperándolos adelante. Lobo iba adelante, guiándolos entre las rocas, eligiendo el camino más rápido. Detrás de ellos, cada vez más cerca, escuchaban los gritos de los hombres de Garrett y el martilleo de los cascos sobre la tierra seca. La carrera por sus vidas había comenzado. La noche los salvó. Cuando la oscuridad cayó sobre el desierto, Clay, Nasha y Lobo se arrastraron dentro de una grieta entre 2 rocas enormes. Era un espacio apenas lo suficientemente grande para los 3, pero les ofrecía protección y ocultamiento. Afuera, podían escuchar a los mercenarios pasando cerca, sus voces resonando en la noche. «Tienen que estar por aquí», gruñía una voz. «No pueden haber ido muy lejos». «Ya buscaremos mañana con luz», respondió otra. «En la oscuridad podríamos caer en un barranco. Garrett puede esperar hasta el amanecer». Los pasos se alejaron. Clay soltó un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. Nasha temblaba a su lado, no de miedo, sino de agotamiento. Habían corrido durante horas bajo el sol brutal, sin agua, sin comida, con solo la adrenalina manteniéndolos en movimiento. «Necesitamos agua», susurró Clay, «o mañana no llegaremos a ningún lado». «Hay un arroyo», dijo Nasha con voz ronca. «A 1 hora hacia el este, pequeño, escondido entre rocas. Los antiguos lo usaban, pero tendremos que movernos ahora, en la oscuridad». Clay miró al lobo. El lobo estaba alerta, con las orejas apuntando en todas direcciones. «¿Puede encontrarlo?».
Nasha se acercó al lobo y le habló en apache, palabras suaves que sonaban como el viento entre las piedras. Tocó su nariz, luego señaló hacia el este. Lobo olfateó el aire, giró la cabeza varias veces y luego asintió. Al menos, eso le pareció a Clay. El lobo se puso de pie y miró hacia la dirección que Nasha había señalado. «Él sabe», dijo Nasha. «Los animales recuerdan el agua mejor que los hombres». Salieron de su escondite cuando las voces de los mercenarios se habían desvanecido por completo. La luna estaba alta, dándoles apenas suficiente luz para ver dónde pisaban. Lobo iba adelante, deteniéndose ocasionalmente para olfatear el aire, ajustando su rumbo. Clay y Nasha lo seguían como fantasmas silenciosos. El terreno se volvía más accidentado. Rocas afiladas sobresalían del suelo como dientes rotos. Cactus con espinas del largo de dedos se agrupaban en las sombras. Clay tropezó una vez, raspándose las manos contra la piedra. No hizo ruido. Nasha lo ayudó a levantarse y continuaron. Después de lo que pareció una eternidad, Lobo se detuvo. Sus orejas se movieron hacia adelante. Había encontrado algo. Clay aguzó el oído y lo escuchó. El sonido suave del agua corriendo sobre piedra. Era el sonido más hermoso que había escuchado en su vida. El arroyo era exactamente como Nasha lo había descrito. Pequeño, apenas más ancho que un brazo de hombre, fluyendo entre rocas cubiertas de musgo, pero el agua era clara y fría. Los tres bebieron como animales sedientos, hundiendo sus caras en el agua, sin importarles nada más que saciar esa sed que los había torturado durante horas. Cuando finalmente se detuvieron, Clay se sentó sobre una roca y dejó que el agua fría goteara de su barba. Por primera vez en todo el día, permitió que su cuerpo se relajara, aunque fuera un poco. «Mañana», dijo Nasha, llenando una cantimplora de cuero que llevaba, «llegaremos al Valle de las Serpientes. Si lo cruzamos, estaremos a mediodía de la cueva escondida. Pero Clay...» Su voz se tornó seria. «Ese valle es peligroso. No es solo por las serpientes. El suelo es inestable. Hay arenas movedizas en algunos lugares, y el calor allá abajo es como un horno». «¿Hay otra ruta?» «Sí, rodearlo. Pero nos tomaría 3 días más. Y no tenemos 3 días. Garrett nos alcanzará». Clay pensó en sus opciones. Una muerte segura detrás de ellos. Una muerte probable adelante. No eran buenas alternativas, pero al menos una de ellas ofrecía una pequeña oportunidad de supervivencia. «Entonces cruzamos el valle», decidió. Lobo se acercó y se acurrucó junto a Clay, con la cabeza apoyada sobre sus patas. El lobo estaba cansado, pero sus ojos permanecían alertas, siempre vigilando, siempre protegiendo. Nasha se sentó también, revisando su brazo herido. La venda estaba sucia y ensangrentada. Con cuidado la quitó y lavó la herida en el arroyo Clay. Pudo ver que la carne estaba inflamada y roja. «No se veía bien. Está infectada», dijo él. «Lo sé». Nasha arrancó un pedazo de su camisa y lo usó como venda nueva. «Pero aguantará. Tiene que aguantar». Cuando lleguemos a ese lugar sagrado, Clay habló lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «¿Qué haremos entonces? ¿Enterrar el mapa y esperar que Garrett se rinda?» Nasha ató el nudo de su venda con los dientes. «Garrett no se rendirá. Lo conozco. Es un hombre obsesionado. Nos seguirá hasta el fin del mundo si es necesario. Entonces tendremos que detenerlo». «¿Tú y yo contra 12 hombres armados?» Nasha soltó una risa amarga. 9 ahora, después de la cueva, pero igual son demasiados. A veces los números no importan. Clay tocó su revólver. A veces solo importa quién está dispuesto a llegar más lejos. Se quedaron en silencio un rato, escuchando el murmullo del agua y los sonidos nocturnos del desierto. Búhos cazando. Pequeños animales escabulléndose entre las rocas. El viento susurrando secretos antiguos. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Nasha de repente.
No me conoces. No me debes nada. Podrías haber seguido tu camino cuando Lobo te llevó a esa cueva. Pero no lo hiciste. ¿Por qué? Clay tardó en responder. Se preguntó lo mismo desde que tomó la decisión. Finalmente, habló con voz baja, casi para sí mismo. Tuve una familia una vez, esposa, hija pequeña. Cuando me fui a la guerra, les prometí que volvería, que las protegería. Se detuvo, la garganta apretada por memorias que había tratado de enterrar. Cuando regresé, nuestra casa estaba quemada. Bandidos habían atacado la aldea. No dejaron sobrevivientes. Nacha no dijo nada. Solo escuchó. Perseguí a esos bandidos durante meses. Los encontré, uno por uno. Hice lo que tenía que hacer. Clay miró sus manos, como si todavía pudiera ver sangre en ellas. Pero cuando terminó, cuando el último había pagado, me di cuenta de algo. La venganza no me devolvió a mi familia, no llenó el vacío. Solo me dejó más vacío que antes. Entonces, ¿por qué arriesgas tu vida por la mía? Clay levantó la vista hacia las estrellas. Porque tal vez, solo tal vez, ayudarte a ti sirva para algo. Tal vez pueda evitar que otra persona sienta lo que yo sentí. No sé. Tal vez solo estoy cansado de estar solo. Lobo levantó la cabeza y la apoyó sobre el regazo de Clay, como si entendiera. Nasha se acercó y puso su mano sobre el hombro del vaquero. Tu familia estaría orgullosa, dijo suavemente. Clay no confiaba en su voz para responder. Solo asintió. Durmieron por turnos esa noche. Clay primero, luego Nasha. Lobo no durmió en absoluto. El lobo montaba guardia, sus sentidos agudos captando cada movimiento, cada sonido en la oscuridad. Cuando el primer rayo de luz apareció en el horizonte, Lobo despertó a Clay con un suave empujón de su hocico. Era hora de moverse. Llenaron todas las cantimploras que tenían con agua del arroyo. Bebieron hasta que sus estómagos dolían. No sabían cuándo volverían a encontrar agua. Luego, con el sol comenzando su ascenso diario, se pusieron en marcha hacia el Valle de las Serpientes. Lo vieron desde lejos. Un corte profundo en la tierra, como si un dios gigante hubiera golpeado el suelo con un hacha. Las paredes del cañón brillaban rojas y naranjas bajo la luz de la mañana, y en el fondo, apenas visible desde donde estaban, se veía el piso del valle cubierto de rocas y arena. Allá abajo, señaló Nasha, es donde las serpientes viven. Miles de ellas. Cuando el sol calienta las rocas, salen a buscar calor. Tienes que mirar cada paso que das. Una mordida de cascabel en este lugar, tan lejos de ayuda, es una sentencia de muerte. Clay tragó saliva. ¿Mencioné que odio las serpientes? Por primera vez en días, Nasha sonrió genuinamente. Ahora lo mencionas. Comenzaron el descenso. El camino era empinado y traicionero. Rocas sueltas rodaban bajo sus pies. Clay se agarraba de cualquier saliente que encontraba, bajando centímetro a centímetro Nasha. A pesar de su brazo herido, se movía con la seguridad de alguien que había crecido en este tipo de terreno. Lobo bajaba saltando de roca en roca como si estuviera jugando. El lobo no conocía el miedo. Cuando finalmente llegaron al fondo del valle, el calor era sofocante. El sol rebotaba contra las paredes del cañón, atrapando el aire caliente como en un horno. Y entonces Clay la vio, la primera serpiente, enroscada sobre una roca plana, con su cuerpo grueso formando espirales perfectas. Su cola vibró, produciendo ese sonido inconfundible de cascabel que helaba la sangre. «No te muevas», susurró Nasha. Clay se quedó completamente inmóvil. La serpiente lo observó con ojos sin párpados, fríos y calculadores. Después de lo que pareció una eternidad, el reptil se deslizó fuera de la roca y desapareció entre las grietas. «Hay más», dijo Nasha. «Muchas más». Tenía razón. Mientras sus ojos se ajustaban, Clay comenzó a verlas por todas partes. Cada paso en el Valle de las Serpientes era una apuesta con la muerte. Clay contó 27 serpientes de cascabel en la primera hora.
Algunas estaban enroscadas al sol, otras se deslizaban lentamente entre las rocas, con ese movimiento hipnótico que hacía que la piel se erizara. Lobo caminaba con cuidado inusual, olisqueando cada piedra antes de poner una pata sobre ella. El calor era insoportable. El aire parecía arder al respirarlo. El sudor empapaba sus ropas, pero se evaporaba tan rápido que apenas sentían la humedad. Las cantimploras se vaciaban demasiado rápido. Clay sabía que si no salían de este valle pronto, la deshidratación los mataría antes que cualquier serpiente. «Allá adelante», señaló Nasha con voz ronca. «Ese desfiladero es la salida». Clay miró hacia donde señalaba. A unos 200 metros, las paredes del cañón se juntaban formando un paso estrecho. Más allá de ese punto, podía haber luz diferente, menos opresiva, aire más fresco. Esperanza. «Podemos lograrlo», dijo, aunque no estaba seguro de creerlo. Fue entonces cuando escucharon las voces. «Ahí están, en el valle». Clay giró bruscamente. Arriba, en el borde del cañón por donde habían descendido, estaban los hombres de Garrett. 9 siluetas recortadas contra el cielo. Y en el centro, inconfundible con su uniforme, estaba el coronel Garrett mismo. «¡No tienen salida!», gritó Garrett. Su voz resonaba entre las paredes del cañón. «Entreguen el mapa ahora, y haré su muerte rápida, se los prometo». «Tus promesas no valen nada, asesino», gritó Nasha de vuelta. Su voz estaba llena de veneno puro. Garrett levantó su rifle. Los otros hombres hicieron lo mismo. 9 rifles apuntando hacia abajo, hacia el fondo del valle donde Clay, Nasha y Lobo estaban expuestos como patos en una galería de tiro. ¡Corran!». Clay empujó a Nasha hacia adelante, justo cuando el primer disparo resonaba. La bala golpeó una roca cerca de su cabeza, levantando chips de piedra. Más disparos siguieron, creando una tormenta de plomo que caía a su alrededor como lluvia mortal. Clay zigzagueaba entre las rocas, arrastrando a Nasha, con Lobo corriendo adelante. Pero el pánico hizo que cometieran errores. Nasha pisó demasiado cerca de una roca plana. Una serpiente gigante se lanzó hacia su pierna. Colmillos brillando con veneno, Lobo apareció de la nada, atrapando a la serpiente en el aire con sus mandíbulas. El lobo sacudió la cabeza violentamente y arrojó al reptil lejos, muerto o moribundo. «¡Sigue moviéndote!», gritó Clay. Más serpientes emergían ahora, perturbadas por el ruido y el movimiento. El valle se convertía en un nido de víboras furiosas. Los cascabeles sonaban por todas partes como maracas macabras. Clay sintió algo rozar su bota y saltó instintivamente. Una serpiente pasó deslizándose, justo donde su pie había estado un segundo antes. Las balas seguían lloviendo. Una pasó tan cerca de la oreja de Clay que sintió el calor abrasador. Otra golpeó la cantimplora en su cinturón, reventándola. El agua preciosa se derramó sobre la tierra sedienta, perdida para siempre. «¡El desfiladero!», jadeó Nasha. «¡Casi llegamos!». 50 metros, 40, 30. Los disparos continuaban, pero ahora los mercenarios tenían que apuntar en un ángulo más difícil. Las balas golpeaban las paredes del cañón, rebotando peligrosamente. 20 metros. Una serpiente enorme bloqueaba el camino, su cuerpo tan grueso como el brazo de un hombre. Sus ojos fríos los observaban, la cola vibrando en advertencia furiosa. Lobo no dudó. Se lanzó hacia adelante, ladrando salvajemente. La serpiente se enroscó para atacar, pero el lobo fue más rápido. La agarró justo detrás de la cabeza y la sacudió hasta que dejó de moverse. ¡Vamos! Clay prácticamente arrojó a Nasha hacia el desfiladero. Lobo soltó la serpiente muerta y corrió tras ellos. El paso estrecho los protegió de los disparos. Las paredes de roca eran tan altas y cercanas que los mercenarios ya no podían apuntarles. Los 3 corrieron por el desfiladero, con los pulmones ardiendo, las piernas temblando de agotamiento. Salieron del otro lado y cayeron sobre tierra más suave, hierba seca, arbustos bajos. El aire era más fresco aquí,
Con un ligero aroma a pino, Clay rodó sobre su espalda, respirando desesperadamente, viendo estrellas bailar en su visión. ¿Todos vivos?, logró decir. ¡Vivos!, confirmó Nasha, igualmente exhausta. Lobo se sacudió como si acabara de salir del agua. Luego se sentó con la lengua afuera, jadeando. Tenía rasguños en el hocico donde la serpiente había intentado morderlo, pero por lo demás estaba ileso. Detrás de ellos escuchaban gritos de frustración. Los mercenarios estaban discutiendo. Algunos querían descender al valle y perseguirlos. Otros, más sensatos, señalaban que con todas esas serpientes perturbadas sería un suicidio. Nos darán la vuelta, dijo Nasha, poniéndose de pie con esfuerzo. Conocen el terreno, rodearán el valle, nos llevará ventaja, pero vendrán. ¿Cuánto falta?, preguntó Clay. Nasha miró hacia una formación rocosa en la distancia. Parecía una cara tallada en la piedra por el viento y el tiempo. A la cueva escondida le falta media hora, tal vez. Media hora. 30 minutos entre ellos y el final de este viaje infernal. Clay se obligó a ponerse de pie. Todo su cuerpo protestaba. Tenía cortes, moretones, estaba deshidratado y exhausto. Pero habían llegado tan lejos. No se rendiría ahora. Caminaron hacia las rocas. El paisaje cambiaba gradualmente. Más vegetación aparecía. Pequeños árboles retorcidos por el viento. Flores silvestres de colores brillantes que parecían imposibles en este lugar árido. Y luego, cuando rodearon una gran formación rocosa, lo vieron. Una cueva, pero no como la anterior. Esta era diferente. La entrada estaba flanqueada por piedras colocadas deliberadamente, formando un arco. Símbolos antiguos estaban tallados en la roca, desgastados por siglos, pero aún visibles. Pinturas en las paredes mostraban figuras danzantes, animales, el sol y la luna. El lugar de los ancestros, susurró Nasha con reverencia. Se arrodilló ante la entrada, tocando la tierra con la frente. Luego habló en apache, palabras que sonaban como una oración o un canto. Clay esperó respetuosamente. Lobo se sentó a su lado, también quieto, como si incluso el lobo sintiera que este era un lugar especial. Cuando Nasha terminó, se puso de pie y se volvió hacia Clay. Sus ojos brillaban con lágrimas. Gracias, vaquero, por traerme hasta aquí. Mi pueblo puede descansar ahora. Todavía no hemos terminado, dijo Clay. Garrett viene. Lo sé. Nasha sacó el cuero antiguo de dentro de su camisa, el mapa que había causado tanta muerte y destrucción. Lo miró una última vez, sus dedos trazando los símbolos con cariño. Pero ya no importa lo que pase. El mapa estará donde pertenece. Entró en la cueva. Clay la siguió, con Lobo pegado a sus talones. Adentro, la cueva se abría en una cámara circular. Rayos de luz de luna entraban por grietas en el techo, iluminando el espacio con un resplandor plateado, y allí, en nichos tallados en las paredes, había objetos. Máscaras ceremoniales con incrustaciones de turquesa, collares de plata y piedras semipreciosas, vasijas de cerámica pintadas con diseños intrincados, armas antiguas y huesos, los restos de los ancestros, colocados con cuidado y respeto. No es un tesoro, dijo Clay, entendiendo finalmente. Es un cementerio. Es más que eso, respondió Nasha. Es nuestra historia, nuestra alma. Se arrodilló en el centro de la cámara y comenzó a cavar con sus manos en la tierra suave. Clay la ayudó. Juntos cavaron un hoyo pequeño. Nasha colocó el cuero enrollado dentro. Luego lo cubrió con tierra. Cuando terminó, puso una piedra plana encima. Ahora, dijo, levantándose. Estoy lista. No tuvieron que esperar mucho. Voces afuera. Pasos sobre piedra. Los mercenarios habían llegado. «Mujer Apache», la voz de Garrett resonó. «Sé que estás ahí. Última oportunidad. ¿El mapa o tu vida?» Clay miró a Nasha. En sus ojos había paz. Había completado su misión. «¿Qué hacemos?»,
susurró Clay. Nasha tocó el cuchillo en su cintura. Los antiguos dicen que cuando un guerrero ha cumplido su propósito, los ancestros pelean a su lado. Clay revisó su revólver. 2 balas. Espero que tengan razón. Se acercaron a la entrada de la cueva. Afuera, bajo la luz de la luna, estaban Garrett y sus 8 hombres restantes, todos con armas levantadas. Última oportunidad, dijo Garrett. El mapa, ahora. Nasha dio un paso adelante. El mapa está con mis ancestros, donde tú nunca lo encontrarás. Garrett suspiró. ¡Qué desperdicio! Levantó su mano para dar la orden de disparar. Entonces Lobo gruñó. Un gruñido que hizo eco en las rocas. Y del desfiladero detrás de los mercenarios surgió una manada de lobos salvajes. 10, 15, 20. Sus ojos brillaban en la oscuridad, como brasas doradas. Los mercenarios se volvieron, aterrorizados. Los caballos relincharon y se encabritaron. 2 hombres cayeron al suelo. Los lobos avanzaron, formando un semicírculo, con Lobo al frente. En la confusión, Clay disparó. Una bala alcanzó a un mercenario en el pecho. Nasha lanzó su cuchillo, clavándolo en el hombro de otro. Los hombres gritaban, algunos disparaban al aire, otros corrían hacia sus caballos. Garrett intentó mantener el control, pero era inútil. Los lobos atacaron, no para matar, sino para dispersar. Mordían piernas, derribaban hombres, creaban caos. Los mercenarios huyeron en todas direcciones, abandonando sus rifles, sus caballos, su codicia. Solo Garrett permaneció. Levantó su revólver apuntando a Nasha. Clay no dudó. Su última bala atravesó la muñeca de Garrett. El arma cayó al suelo. Garrett se arrodilló, sosteniendo su mano sangrante, con los ojos llenos de furia impotente. «Esto no termina aquí», escupió. «Sí termina», dijo Nasha. Se acercó y recogió el revólver de Garrett. «Vete, corre, y si alguna vez regresas a estas tierras, los lobos no serán tan misericordiosos». Garrett la miró con odio, pero vio algo en sus ojos que lo hizo retroceder. Se levantó tambaleándose y corrió hacia la oscuridad, siguiendo a sus hombres derrotados. Los lobos observaron hasta que desaparecieron. Luego, uno por uno, se fundieron en las sombras. Solo Lobo permaneció, sentado junto a Clay y Nasha. El silencio cayó sobre el lugar sagrado. La luna brillaba sobre ellos, bañando las rocas en luz plateada. «Se acabó», susurró Nasha. Cayó de rodillas, finalmente permitiéndose sentir el peso de todo. Las lágrimas corrieron por su rostro. Finalmente se acabó. Clay se sentó a su lado, agotado hasta los huesos. Lobo se acurrucó entre ambos, su trabajo completo. «¿Qué harás ahora?», preguntó Clay después de un largo silencio. Nasha miró hacia el horizonte, donde el amanecer comenzaba a pintar el cielo de rosa y oro. «Reconstruir, recordar, vivir. Es lo que mi pueblo hubiera querido». Clay asintió. «¿Y necesitas compañía en ese camino?». Nasha lo miró sorprendida. Luego sonrió. Una sonrisa genuina, llena de esperanza. «Siempre hay lugar para un vaquero y su lobo». Cuando el sol salió completamente, iluminando el valle de los ancestros con luz dorada, 3 figuras caminaban hacia el nuevo día. Un vaquero, una guerrera apache y un lobo que los había unido juntos. Dejaban atrás las sombras del pasado y caminaban hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. El desierto guardaba sus secretos, y en algún lugar, enterrado en tierra sagrada, un mapa de cuero descansaba en paz, protegido por los espíritus de aquellos que nunca serían olvidados.